Hoy, en Izquierda y Derecho, hablaremos de temas muy importantes relacionados con el derecho general. Abarcaremos puntos clave y analizaremos a fondo algunos de sus conceptos. Además, argumentaremos ciertos aspectos de nuestras vivencias personales. No se vayan, que esto comienza ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy José Manuel Cortés y sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa Izquierda y Derecho, un podcast dedicado a fines de aprendizaje y de convivencia, en el que veremos con más precisión el tema del derecho dentro de lo laboral. Sé que a veces la teoría llega a ser un poco hostigosa, pero precisamente de eso nos encargaremos, de no hacerla ver así, sino algo dinámica y entretenida. Por otro lado, estamos agradecidos de mis compañeros y yo de poderles traer un nuevo episodio en este su podcast. Y bueno, el día de hoy daremos paso a un tema muy importante que son las relaciones colectivas de trabajo, en el cual estaremos mencionando algunos conceptos, leyes, artículos, citas y entre muchos más. Los temas que se abordarán a lo largo de este podcast son relaciones colectivas de trabajo, contrato colectivo de trabajo y contrato de ley, reglamento interior de trabajo, modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo, huelga, definición, objetivos, clases y procedimiento. Dicho esto, es hora de que vayan ya sea por botana, alguna bebida o bien si gustan sus cuadernos para poder tomar algunas notas, si así lo consideran, y así puedan escuchar este podcast a gusto. Les recuerdo también que nos ayudarían mucho suscribiéndose a este su canal, dándonos un me gusta, comentando y compartiéndonos con los demás. Comencemos. Bien, comenzaremos presentando a nuestra primera compañera invitada en este podcast. Ella es Rosaura, estudiante actual de la carrera de Administración. Bienvenida de nuevo. Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar nuevamente en este podcast. Y al igual que mis compañeros, les daré a conocer información sobre temas relevantes y referentes de nuestra asignatura de Derecho. Gracias por sintonizarnos una vez más en este programa llamado Izquierdo y Derecho. Gracias por aceptar la invitación, en verdad. También se encuentra con nosotros Alexander, que de igual forma es estudiante actual de la licenciatura en Administración. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Es un placer estar de vuelta. Aquí estoy de nuevo, trayendo conmigo nueva información para compartirla con cada uno de ustedes, nuestro más aclamado y hermoso público. Gracias a ti, nosotros estaremos igual pendientes a tus aportaciones a este podcast, que sé que nos gustarán. Y nuestra tercera invitada es Luz del Carmen, estudiante de igual manera de la carrera de Administración. Hola Luz, bienvenida. Hola, espero que se encuentren muy bien y agradecida nuevamente por invitarme a este episodio de Izquierdo y Derecho. Muchas gracias Luz, bienvenida de nuevo. Y bueno, yo también estaré dándoles a conocer algunos temas ya antes mencionados para que esto quede más nivelado. Ahora sí, pasemos a lo verdaderamente importante. Empezaremos con el tema 4.1, Relaciones colectivas de trabajo, que nos explicará nuestra compañera Luz del Carmen. Adelante, por favor. Bien, para poder empezar con el tema es importante mencionar lo siguiente. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. En este artículo se menciona primeramente cómo es que el trabajador tiene derecho a ser tratado de manera digna dentro de su trabajo, además de que mantiene como criterio que éste sea socialmente útil. Es aquí donde nos damos cuenta de muchas cosas en general, entre ellas que desafortunadamente no todos mantienen un trabajo digno, pues debido a sus circunstancias, ya sea personales, se violan muchos derechos y no se les da un trato justo. Tanto los obreros como los empresarios tendrán el derecho para colegiarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Como bien se dice en este apartado del artículo 123, cuando se presenta algún tipo de inconveniente ante la empresa, ya sea por despidos, salarios o tratos que se den de manera injusta, estos mismos podrán organizar y crear sindicatos, esto con el fin mismo de defender sus derechos y respectivos intereses. Pero bien, para ello debemos definir lo que representa un sindicato.
Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida por el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. En la ley federal se define más a detalle lo que representa un sindicato, ya que en ella menciona más a detalle cómo es lo que los trabajadores tienen la oportunidad de asociarse. Pero, por otro lado, esto también puede aplicar para patrones. Sin embargo, al crear estos mismos se mantiene un proceso de mejoramiento respecto a los derechos, oportunidades e intereses de cada uno, y también de forma colectiva. Y bueno, esto fue en cuanto a las relaciones colectivas de trabajo, pero ahora seguimos con otro tema importante, es el tema 4.2, contrato colectivo de trabajo y contrato de ley, que nuevamente nuestra compañera Rosaura nos explicará a continuación. Tema 4.2. Contrato colectivo de trabajo y contrato ley. El trabajo en grupo es una modalidad contractual empleada especialmente en el ámbito de espectáculos públicos o en el trabajo agrario. En él, la obligación de prestar servicios la asume un colectivo de trabajadores en virtud de un solo vínculo jurídico. El jefe del grupo ostentará la representación de los que lo integren, obligaciones inherentes a dicha representación de acuerdo al artículo 10.2 del Estatuto de Trabajadores. Cebrián Carrillo, 180. Antes de iniciar el tema, podemos decir que el trabajo es diferente a contrato colectivo, puesto que primero hacemos referencia a los resultados conjuntos de los trabajadores, mediante que el segundo es la modalidad del contrato. No contratamos a un individuo, sino a un grupo. Esto podría realizarse en algunas ferias o circos. No contratan individualmente a cada trabajador para realizar el acto. Contratan al grupo que se presenta bajo un nombre. Lo mismo ocurre con conciertos de bandas musicales. No solo contratan al vocalista principal, sino a todo el grupo o a todo el equipo. Y a raíz de esto nacen los contratos colectivos. Los contratos colectivos provienen, en nuestro marco constitucional legal, del legítimo ejercicio de la autonomía colectiva privada. En nuestro ordenamiento laboral, las fuentes de obligaciones colectivas son los convenios colectivos de eficacia general y limitada, los variados acuerdos colectivos de empresa, los distintos acuerdos colectivos fin de conflicto y fin de huelga, los acuerdos colectivos en la cumbre y los acuerdos colectivos de arbitraje que originan laudos. La autonomía colectiva privada es capaz de generar una multitud de convenios y acuerdos colectivos como especies del género contrato colectivo. Resulta obvio afirmar que los contratos colectivos son esenciales en nuestras relaciones laborales. La Jera Forteza 9. Los contratos colectivos están sujetos al legítimo ejercicio de la autonomía colectiva privada, que hace referencia a aquel poder jurídico que se le reconoce como un grupo. No solo para crear, modificar o extinguir aquellas relaciones jurídicas que pertenecen a su esfera personal de libertad, sino también para establecer las reglas y el régimen jurídico privado por el que han de regirse, es decir, cada trabajador como resultado del grupo. En vez de decir que fue el logro como persona, fue un logro como grupo, y se le brinda el poder como colectivo a la toma de decisiones sobre el tipo de relaciones jurídicas con las que se relacionan. Debido a este marco referencial, el trabajo colectivo puede ser contratado dentro de ciertos márgenes de tiempo o sobre el tipo de obra o servicio. El objeto del contrato es la realización por parte del trabajador de una obra o servicio determinado con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución es limitada en el tiempo, pero de duración incierta que se corresponderá con el tiempo que tome la ejecución de la obra o la realización del servicio. Estos contratos no podrán tener una duración superior a los 3 años, ampliables hasta 12 meses más por convenio colectivo. La contratación por obra y servicio determinados para la realización de actividades ordinarias, continuadas y permanentes de la empresa constituye un fraude de ley que lleva aparejada la consideración del contrato como indefinido.
Cebrián Carrillo, 162 a 163. Cuando se realiza un contrato es con un fin o propósito que se desea cumplir dentro de un determinado margen de tiempo, o siendo este incierto se conozcan los avances dentro del progreso del proyecto, y de esta forma establecer o idealizar el margen de tiempo a finalizar. Sin embargo, no se puede ser un periodo de tiempo permanente o continuo después de que se cumpla con el proyecto o el servicio esté cumplido. Un ejemplo de esto es cuando contratamos servicios de plomería. Solo durará un cierto periodo de tiempo, pero no más allá una vez que su propósito se cumpla. No podemos retener a la persona que nos brindó el servicio permanentemente. Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, también los convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con sustentabilidad propia dentro de la actividad normal de la empresa, que puedan cubrirse con esta modalidad contractual. El Tribunal Supremo exige que el trabajador tenga una ocupación efectiva y habitual en las tareas de ejecución de la obra o servicio contratado, no en otras de diferente índole. Se exige que el contrato de obra o servicio se formalice por escrito, identificando precisa y claramente la obra o servicio en cuestión. Si no se respeta tal requisito, el contrato deviene indefinido y a tiempo completo, al igual que lo hará si continúa la prestación laboral y no ha medido la oportuna denuncia. La fecha fijada en el contrato como término del contrato se tiene como indicativa u orientativa, por cuanto que el fin del contrato está condicionado al fin del trabajo contratado. El contrato por obra puede celebrarse a tiempo completo o a tiempo parcial. El periodo de prueba puede pactarse con adaptación a los límites de tiempo que se prevean en el convenio colectivo. Si bien cuando el contrato sea de una duración de 6 meses o inferior, la prueba se establecerá en un mes. Una vez culminada la obra o servicio, previa denuncia y comunicación del empresario, el contrato se extingue por satisfacción de su objeto. Cebrián Carrillo, 160-164. Cuando se celebra un contrato colectivo, se necesita especificar el rol de cada trabajador contratado, para que éste mismo se mantenga realizando efectivamente las actividades que se incluyen dentro de su contrato y no otras tareas que no permanezcan a la descripción de su puesto. Por ejemplo, si la empresa contrata a una empresa que se especializa en encargar y transportar sus productos, estas son las actividades que realizarán. No los pondrán a limpiar los pisos de la empresa a la que fueron contratados. Simplemente realizarán la carga y el transporte, ya que es lo que se especifica en sus contratos. Del mismo modo, todas las especificaciones deben ir por escrito dentro del contrato, dando a conocer lo que se va a realizar. De lo contrario, se decreta como indefinido. Retomando el ejemplo anterior, cuando no se especificó las acciones de la empresa que se contrató para el transporte, sus empleados podrían realizar otras actividades. Sin embargo, el tiempo que se les dio para brindar el trabajo no cambiaría, seguiría siendo el mismo. Por lo tanto, cuando se finalice la fecha de duración del trabajo, esta no cambiaría, debido a que no se especificó si se realiza el trabajo o no. Los trabajadores cumplieron con el contrato, a menos que una de las partes denuncie y se aclare dentro del contrato antes del término del mismo. El trabajo puede realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial dependiendo del tiempo ya preestablecido. En el ejemplo anterior, contrataron a los transportistas por un mes. Sin embargo, debido a que trabajaron a tiempo completo, se cumplió con su objetivo en solo 2 semanas. Así que el contrato se extingue debido a la satisfacción de su objeto. Debido a esto, se debe pactar un respectivo periodo de prueba antes del inicio del contrato, para que se quede claro la duración del trabajo y las jornadas para que se cumpla con lo estipulado dentro del contrato. Otra razón por la cual se puede celebrar o se necesitaría contratar a un grupo de trabajo o celebrar un contrato colectivo es por medio de producción. El objeto de dicho contrato es la realización de tareas que, aunque forman parte de la actividad normal de la empresa, tienen su origen en la atención de exigencias circunstanciales del mercado, la acumulación de tareas o el exceso de pedidos en un determinado momento económico productivo. Los convenios colectivos pueden determinar las actividades susceptibles de contratación eventual. No estamos ante la modalidad contractual adecuada para solventar acumulación de bajas laborales, permisos o vacaciones en la empresa. Cebrián Carrillo, 165. Este tipo de contratos suceden cuando la realización de tareas es excesiva o no se completado por sus propios trabajadores. Un ejemplo de dicho contrato es cuando una maquiladora acerca del límite de tiempo para entregar su trabajo
contrata un grupo para que ayuden a sus trabajadores actuales con el flujo de producción, debido a la época de crisis que surgió debido a la pandemia actual. Y bien, estos fueron los primeros dos temas dentro de este cuarto podcast. Esperemos y les haya parecido interesantes. Pero ahora seguiremos con el tema 4.3 llamado Reglamento Interior de Trabajo, que en este caso estará a cargo de nuestro compañero Alexander Uriel. Adelante, Alex. Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como proporcionar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. No entender que se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajo. No existe discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión y condición migratoria. Y recalcar que contará con beneficios compartidos y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. En el artículo 4 dice que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión, industria o comercio que se le acomode, siendo lícitos. Entonces, cuando se trate de destituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación en su empleo sin haber resuelto el caso por la Junta de Conciliación y Arbitraje y se le niegue el derecho a ocupar su mismo puesto, estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor o con permiso al presentarse nuevamente a sus labores donde se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes. En el artículo 15, la empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumpla las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto a los trabajadores de esta. Entonces las compañías deben determinar las reglas de trabajo en una empresa donde se toma la fundamentalización para que cada miembro del equipo conozca la seguridad, las obligaciones y asimismo las sanciones y beneficios de su actividad, con eso permitiendo que se pueda mantener una relación laboral organizada en la que todos sabemos lo que deben hacer dentro de la compañía. Podemos decir, además, a promover ciertas conductas laborales y prohibir otras. Este documento consigue ejemplificar de forma práctica y clara los valores. Muchas gracias, compañero, por tu información. Concuerdo contigo, la información fue muy importante y considero que este tema quedó totalmente claro. Diste algunas citas que me parecieron interesantes, más que nada por las referencias y citas de donde obtuviste tu información. Y bien, ahora demos paso al siguiente tema, 4.4, modificación, suspensión y terminación colectiva de trabajo. Bueno, que en esta ocasión yo les daré a conocer y en el cual mencionaré ciertos artículos y leyes importantes. Bien, para poder explicar este tema es importante identificar que se aplica en diferentes opciones de continuidad para una relación colectiva de trabajo. Para el caso de la modificación se tiene lo siguiente. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar de los tribunales la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contratos ley. 1. Cuando existen circunstancias económicas que la justifiquen y 2. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y el trabajo. La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción 1, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica, Ley Federal del Trabajo 2022, artículo 426. Es bien sabido que de alguna forma en una empresa siempre existirán ciertos contratos que se deberán de respetar, ¿no? Ya que en ellos se plantean acuerdos que involucran tanto al patrón como a los trabajadores. Ahora bien, en el mundo laboral puede llegar a ocurrir que se modifique o se altere un acuerdo que previamente ya había sido establecido, pero debido a circunstancias que se tuvo que modificar. Uno de ellos es el salario, ya que está en constante movimiento.
dependiendo del gobierno, claro, por ejemplo, anualmente. Y es por ello que este artículo plantea que tanto el sindicato de trabajadores como el propio patrón podrá solicitar una modificación de contrato colectivo respectivamente a los tribunales, para que esto sea editado y establecido de nuevo de acuerdo pues a los nuevos términos. Bien, en cuanto a la suspensión colectiva de trabajo se tiene que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión de los trabajos. 2. La falta de materia prima, no imputable al patrón. 3. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las circunstancias del mercado. 4. La incuestibilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la explotación. 5. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la proposición normal de los trabajos y se comprueba plenamente por el patrón. Y 6. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre en aquellas que sean indispensables. Y 7. La suspensión de labores o trabajos que se declara la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Ley Federal del Trabajo 2022, artículo 427. Bien, como ya se menciona pues en este artículo, es importante reconocer cuáles son los diferentes motivos por los que se puede suspender la relación de trabajo pues dentro de una empresa, pues hay casos en que los que por fuerzas muy grandes o inesperadas se ve obligada a la empresa a terminar o suspender temporalmente las relaciones de trabajo, además de que también se puede dar por parte del Estado. Un ejemplo, cuando existe una contingencia sanitaria, la pandemia que se vive actualmente, ¿no? Muchas empresas tuvieron que parar con sus actividades o su producción, debido a que pues, se declaró precisamente por parte del gobierno esta medida, como medida de aislamiento a raíz de los casos y cifras de altos contagios que pues, se dieron a raíz de este nuevo virus, que fue la pandemia de COVID-19. Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo no establece un tiempo máximo de la suspensión, sin embargo, faculta al sindicato y a los trabajadores para que a cada 6 meses soliciten a la Junta de Conciliación y Arbitraje, GCA, que compruebe que las circunstancias que motivaron la suspensión subsisten. Si la GCA determina que las circunstancias ya no existen, se dará un plazo no mayor a 30 días para la reanudación de los trabajos. Méndez 2009, página 262. En este caso se habla sobre el plazo en el que deberán de reanudar labores. Claro, esto se debe pues autorizar, ¿no? Precisamente por la CCA. También el patrón debe tener la responsabilidad en cuanto a la reanudación de labores, ya que deberá de acatar las indicaciones del Estado y confirmar a sus trabajadores para que estos vuelvan a sus respectivos puestos. Por ejemplo, secretarias, gerentes, auxiliares, jefes de departamento, etc. Una vez terminadas las causas de suspensión, el patrón tiene que avisar oportunamente al sindicato y llamar a los trabajadores por los medios de la Junta considere idóneos para la reanudación de las labores. El patrón está obligado a proponer a los trabajadores en los puestos que ocupaban antes de la suspensión, siempre que se presenten dentro del plazo que el patrón haya fijado y que no puede ser menor de 30 días después del último llamado. Méndez 2009, página 263. En esta parte también se menciona cómo es que pues, se lleva a cabo el proceso de reanudación de actividades dentro de la empresa, pues ya una vez autorizado el regreso a la empresa para los trabajadores, se deberá de seguir con el mismo puesto otorgado hacia los empleados. Por otra parte, si es que no llega a existir pues una reanudación de labores, es aquí donde pues entra el tema de la indemnización, que ya lo vimos en anteriores podcasts que hablan acerca de precisamente de las relaciones de trabajo. Es aquí donde entra la indemnización, pues al ser pues trabajadores deberán de recibir algún valor monetario a causa de su despido. Pero si el patrón no cumple pues con sus responsabilidades, podrá estar en varios problemas legales, como ejemplo demandas por parte de empleados por despido injustificado. Y por último tenemos como terminación colectiva de trabajo lo siguiente. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo. 1. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación de los trabajos.
2. La incuestibilidad notoria manifiesta de la explotación. 3. El agotamiento de la materia de objeto de industria extractiva. 4. Los casos del artículo 38. Y 5. El concurso o la quiebra legalmente declarada, si la autoridad competente o los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de sus trabajos. Ley Federal del Trabajo 2022, artículo 434. Bien, en este artículo menciona más a detalle cómo es que se da la terminación de una relación colectiva de trabajo, pues menciona que está directamente relacionada con lo que puede ocurrirle tanto a la empresa como al mismo patrón. En este se menciona algo muy importante, que es la fuerza mayor o el caso fortuito. Este hace referencia precisamente a cualquier inconveniente que afecte a los trabajadores o incluso que sea algo imprevisto, ¿no? A eso hace referencia, el término de fortuito, que es algo imprevisto, por mencionar incapacidad física o mental del patrón. Sin embargo, existen más causas por las cuales se puede dar una terminación colectiva de trabajo, como por ejemplo la incuestibilidad. Esta misma, ya investigando y todo, hace referencia precisamente a una gran pérdida económica o una deuda, esto por parte de la empresa, además de que una de las más comunes puede ser la bancarrota, de la propia empresa, ¿no? Que de esta forma la autoridad determina que la organización se encuentra en esa situación y así se da el cierre permanente a la empresa y por consecuencia terminación a las relaciones colectivas de trabajo. Bien, dicho esto, es hora de que pasemos al último tema de este podcast. Es el tema 4.5, huelga, definición, objetivos, clases y procedimiento, que en esta ocasión nuestra compañera Luz del Carmen nos ayudará explicando. Seguimos contigo, por favor. Buen día, hoy les hablaré acerca de la huelga, pero para empezar, la Real Academia Española nos define que es aquella interrupción colectiva de la actividad laboral por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar ciertas condiciones o manifestar una protesta. Entonces, la huelga va a ser aquella protesta que mediante la cual los trabajadores realizan ante una inconformidad que no les parezca justo y que obviamente será entre un grupo de personas, y esto lo vamos viendo día a día en nuestro país, en donde los trabajadores salen y se manifiestan, ya que puede ser que la empresa en la que laboran no les estén respetando sus derechos o alguna otra situación. Asimismo, la Ley Federal del Trabajo establece que la huelga es ilícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades, y en caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a los establecimientos o servicios que dependan del gobierno. Entonces, para realizar una huelga, se debe tener por entendido que no va a estar permitido que las personas actúen con violencia, porque es ahí en donde la ley no va a respaldar los actos cometidos y que por ningún motivo estos actos van a ser justificados cuando las personas vayan detenidas, ya que de alguna u otra manera esa no es una forma de manifestarse. También el que los trabajadores se manifiesten es porque tienen motivos, y entonces la huelga tiene por objetivos el conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Es así como la ley dice que uno de los principales objetivos de la huelga es que los trabajadores se les hagan respetar sus derechos, así como en caso de que se le hayan sido violados, porque pasa dentro de la empresa que abusan del trabajo que realizan las personas, así como no pagado el salario justo que deben recibir, entre otros factores más. Es muy importante el saber con lo que uno cuenta para poderse manifestar cuando haya inconformidades, y esto al mismo tiempo que la ley del trabajo lo ampara para que así todos sean escuchados y de alguna manera sean respetados los derechos con los que cuentan los trabajadores. Muchas gracias, Luz, por este tema que nos explicaste. Muy completo todo, y creo que es importante que conozcamos todo lo relacionado a lo que implica la huelga, ya que este tema es muy sonado incluso en empresas de nivel local o incluso nacional. Pero bueno, dicho esto, daremos paso a las conclusiones generales, en las que cada uno de los participantes dará su aprendizaje, opinión y criterio acerca de los temas tratados en este podcast. Y empezaremos contigo, Rosaura, por favor.
Conclusión. Como conclusión podría decir que cuando se celebran contratos colectivos se debe a una razón que se debe especificar dentro de dicho contrato. El especificar las tareas del grupo que fue contratado puede ayudar a que los mismos se enfoquen solamente en cumplir con dicha tarea y no sean ocupados para razones o tareas innecesarias. Los contratos colectivos que ayudan a la empresa a realizar actividades en las que no se especializan o necesitan ayuda para completar ciertas actividades debido a las condiciones económicas del mercado generales son muy usuales, específicamente debido a la pandemia pasada. Algunos mercados de servicios tuvieron que contratar empresas de transporte para que el cliente pueda recibir sus productos en casa y no se contagie. Hubo maquiladoras que continuaron trabajando, pero que tuvieron varios de sus miembros en descanso. Necesitaron contratar a un grupo de trabajadores que los ayudaran a cumplir con sus tareas. Los contratos colectivos son de mucha ayuda. Del mismo modo en que nos gusta mantener ciertas relaciones laborales entre los trabajadores, lo mismo ocurre con las empresas. Se debe mantener una buena relación entre ellos para que puedan ocurrir casos como contratar a alguien que se especialice dentro del área de ayuda, como empresas que se especializan en publicidad o marketing, y puedan ayudar a pequeñas empresas en los que respecta a promocionarse dentro del mercado laboral. Sin embargo, es importante respetar los tiempos que se establecen dentro del contrato colectivo. Cuando a unos trabajadores se les contrata para realizar una obra de infraestructura, se debe tomar en cuenta el periodo de realización y la jornada laboral, ya que no es lo mismo que contratar a alguien que te ayude solo a transportar sus cosas. Del mismo modo, el grupo tiene la libertad de establecer o escoger las relaciones o las distintas empresas que buscan contratarlos, debido al margen del tiempo, el salario, el tiempo de trabajo. Todo eso influye en lo que respecta a la decisión a tomar como grupo. Aunque dentro de los contratos colectivos solo se llevan a cabo con el líder del grupo o con el jefe de la empresa, se debe tomar en cuenta que no solo contratas a una persona, sino a un grupo, por lo que las decisiones no solo las toma él como jefe o líder, sino que las consulta con su equipo antes de dar una respuesta. Él es un representante que habla por el grupo, pero no puede tomar decisiones sin antes consultar con él mismo. Muchas gracias, Rosaura. Le cedemos la palabra a nuestro compañero Alexander. Adelante. En mi conclusión final se comprende que el reglamento interior de trabajo son literalmente reglas a seguir mientras trabajas para una empresa. Esas normas se refieren a las disposiciones de uso de inmobiliario, horarios y medidas disciplinarias cuando se incumpla con las pautas establecidas por la empresa. Se toma la finalidad de un reglamento interno de trabajo donde se tiene que llevar una relación laboral cordial, organizada y disciplinada entre el patrón y los trabajadores, que esta facilite su productividad dentro de la empresa. En la compañía se pueden añadir distintas normas para organizar al personal de acuerdo con las necesidades que tenga la empresa. Deben incluir una norma obligatoria para que se protejan y preserven los resultados y padecimientos de los pacientes por parte de los empleados. También se deben incluir las obligaciones de sanidad para el manejo especial de material médico de las muestras de laboratorio como medida de seguridad. Por ejemplo, eso sería una. Sin un reglamento interno de trabajo establecido sería imposible ejercer alguna sanción hacia un colaborador porque no existiría ningún sustento normativo o regulativo que amparara dicha decisión y se podría estar violando sus derechos. Básicamente, el objetivo de tener un reglamento interno de trabajo es lograr una mejor eficiencia laboral y evitar malentendidos dentro de la compañía, o en su caso, saber cómo resolverlos de acuerdo con lo pactado en el mismo. Entonces, nos deja como punto final que si una empresa cuenta con un reglamento interno de trabajo bien estructurado, claramente se podrá generar un mayor control sobre la organización, un buen manejo de personal y como consecuencia un mejor desempeño dentro de sus actividades. Gracias, Alex, por tu conclusión en este podcast. Seguimos con Luz del Carmen. Adelante, por favor. En conclusión, los temas abarcados en este episodio son de mucha
importancia, ya que todo esto se va viviendo día a día, ya sea en cualquier empresa o asimismo en escuelas, y sabemos que en cualquier trabajo siempre las personas van a ser contratadas por un convenio, que es el acuerdo que tiene el patrón con la persona que va a laborar. Sin embargo, esto no llega a suceder en otros trabajos, y por eso es que llegan a suceder ciertas situaciones. Asimismo, es la importancia de un contrato, porque éste establece las condiciones para que la empresa llegue a funcionar. ¿Y qué sería si no existieran estos contratos? Realmente todo sería un caos, todos los días y en cualquier trabajo. Aunque sí hay, pero no siempre van a estarse peleando entre todos los miembros que conforman la empresa. Es por eso mismo que también existen las reglas en cualquier establecimiento o empresas al cual nosotros vayamos o trabajemos, y que siempre nos las han enseñado. Y por eso es tanta la importancia de estos temas, porque son parte de nuestra vida y que a veces no siempre llegan a ser respetadas, pero al menos hay algo que justifique un mal acto de cualquier persona llega a ser y no quiera hacerse cargo o aceptar lo que hizo. Y asimismo también en algún momento, cuando alguna empresa no se da abasto para cubrir las necesidades, hacen recorte de personal. Esto se ve en las maquilas cuando las mandan a trabajar o a descansar, porque no cuentan con el trabajo suficiente, y las personas que se quedan trabajando son las que tienen más experiencia en su área de trabajo o bajan el salario. Es ahí cuando empiezan a hacer huelga los trabajadores por esa inconformidad a la empresa o por alguna otra situación. Y sí, está bien que se haga huelga, porque nos lo marca la Ley Federal del Trabajo. Es por eso mismo la gran importancia de esta ley y tener el conocimiento de que se realiza, pero siempre y cuando los trabajadores no abusen de más para hacer estas huelgas, y asimismo el patrón deberá responder ante las manifestaciones que tienen por parte de los trabajadores. Entonces nos damos cuenta que es tanta la importancia de tener conocimiento acerca de estos temas, porque es lo que uno va viviendo día con día con lo que pasa a nuestro alrededor, y que todo esto se hace conforme a lo que está dicho en la Ley Federal del Trabajo, y asimismo los derechos con los que cuentan los trabajadores en cualquier situación, y que tienen todo el derecho y libertad de manifestarse. Muchas gracias, Luz. Muy interesante lo que dijiste, y bueno, para cerrar este programa me gustaría dar una conclusión personal de manera ya general, englobando todo lo que se abordó en este podcast. En conclusión, podría mencionar que todos los temas vistos en este podcast fueron de gran importancia, pues de alguna forma estos se vieron relacionados precisamente con la función de las empresas, ¿no? Pero específicamente en la relación laboral, ya que se mencionó incluso cómo es que funcionan los contratos colectivos de trabajo dentro de esta misma. Si nos ponemos a pensar precisamente acorde a lo anteriormente visto, nos daremos cuenta que en la realidad hoy en día muchas cosas son tal como se describen, ¿no? Por ejemplo, como la pandemia pues se dio, ¿no? Se vieron afectadas muchas empresas, tanto de sectores primarios, secundarios, empresas grandes, medianas e incluso chicas, pues de alguna forma el Estado determinó una suspensión temporal colectiva de trabajo por una contingencia sanitaria, y a raíz de esto tanto patrones como trabajadores tuvieron ciertos cambios en cuanto a su trabajo y a su relación. Por otro lado, también es importante reconocer cómo es que las relaciones colectivas de trabajo son de gran importancia pues en día de hoy. Pues si estas no existieran, las empresas no tendrían ese orden o control ante el marco legal, ¿no? Sin embargo, al existir esta relación, se determina un respectivo contrato que contempla tanto a los trabajadores como a patrones, y este a su vez contiene diferentes acuerdos, compromisos y políticas, ya sean aplicadas en cuanto a salarios, horarios, comportamientos, etc., que de alguna forma se deberán de atacar, ya que al ser un contrato estará sustentado ante la ley. Para terminar, cuando no se tiene una buena comunicación entre los trabajadores y el patrón, o en dado caso se estén violentando los derechos del trabajador, se puede proceder con una demanda, ya que de alguna forma una parte del contrato que ya se estableció no se está cumpliendo. Y es aquí donde entra en vigor uno de los temas vistos en este podcast, la huelga. Pues como ya se mencionó, esta se da precisamente a raíz de una inconformidad ante la propia empresa,
donde se está elaborando, pues se interrumpen labores con el fin de ser escuchados, creando así una manifestación. Y es así como podemos relacionar todos los temas vistos, ya que todos tienen relación entre sí, al ser parte importante dentro de una empresa y sobre todo lo que dan origen, desarrollo y terminación de una relación colectiva de trabajo. Bueno, y así es como llegamos al final de este podcast. Esperemos si les haya parecido interesante. Recuerden seguirnos en cuanto a la emisión de nuestros programas que se estarán subiendo en este canal de YouTube. También agradezco a mis compañeros el tiempo destinado para esto y a ustedes por seguirnos y acompañarnos hasta el final de este programa. Eso es todo por ahora. Nos vemos en una nueva emisión, recordándoles que estaremos con un nuevo formato, el cual será a partir de ahora en video podcast, así que no se lo pierdan. Izquierda y Derecho, un podcast para ti.